Hola, buenas noches. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a esperar un poquito para que se comiencen a conectar a esta página del Sistema Penal Acusatorio, Capacitación Puebla. Y pues bueno, mientras nos vamos conectando, aquí nos vamos saludando. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de la intervención policial en materia de adolescentes. Esperamos un par de segunditos más para poder dar inicio. Muy bien. Les agradezco mucho, como siempre, su amable presencia en esta página. Agradezco también la invitación del licenciado Eric Vázquez, que como siempre me honra con sus invitaciones y la confianza en mi persona para poder platicar un poquito acerca de algunos temas que pues son interesantes respecto a este sistema penal acusatorio en el que actualmente pues tenemos a bien participar. Entonces, bueno, para ya no dilatar el inicio de esta charla, pues vamos a comenzar. La dinámica es la de siempre. Vamos a dar esta plática. Se van a estar leyendo algunos de los comentarios que alcanzo a ver aquí en los comentarios a través de Facebook Live. De igual manera, ya saben que me comprometo a una vez que concluya la charla, por esta misma vía les voy a dar respuesta a sus comentarios o preguntas. Mi nombre es Esperanza Soto Alonso, pues también por aquí ya me conocen en esta página, a la cual le tengo pues suma gratitud porque hemos tenido muy buena aceptación en los temas que les hemos compartido. Y pues bueno, vamos a darle inicio. En esta ocasión, como les comentaba, vamos a platicar acerca de la detención, bueno, más bien no solamente de la detención, ¿verdad? Sino de la actuación que debe de realizar el primer respondiente en asuntos que involucran a personas adolescentes, ¿sí? Vamos a estructurar esta charla de tal forma que primeramente vamos a ver el marco legal internacional y también nacional que pues va a regir el actuar del policía primer respondiente, y no solamente del primer respondiente, sino también de la policía investigadora, la cual debe de estar capacitada para poder llevar a cabo su intervención en este sistema integral para adolescentes. Posteriormente, dentro de esta estructura de la charla, vamos a hablar un poquito acerca precisamente de esa especialización, o sea, qué es lo que conlleva el que un policía pueda actuar dentro de este sistema adversarial con esa especialización, o sea, cuáles son esos alcances en esa especialización, qué es lo que debe de observar para que su actuación sea válida, y sobre todo, pues que al momento de que lleve a cabo su intervención en la detención, pues esta tenga pues la validez, y al momento de que se lleve, o se desarrolle una audiencia inicial, concretamente en lo que se refiere a la audiencia de control de detención, todos esos aspectos a los cuales está obligado, pues se puedan observar y sobre todo se puedan hacer valer. Esto lo vamos a desglosar en una serie de pasos para que ustedes también puedan tener ahí esa referencia o esos apuntes, o posteriormente consultar este video si es que fuera de su interés. Bueno, para dar inicio por lo que respecta al marco legal, vamos a abarcar algunos puntos que considero yo pueden resultarnos interesantes para poder darnos idea de dónde nace esta necesidad de especialización por parte de los operadores del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, por lo que respecta obviamente a las personas que son menores de 18 años. Aquí nos tenemos que centrar en lo que nuestra propia normativa local nos indica, que en este caso va a ser la Ley Nacional de Justicia para adolescentes, en la cual se establece que la edad en la que se debe de regir este sistema es de los 12 años cumplidos hasta antes de cumplir los 18, ¿sí? Es decir, a los 17 años, con un día menos de cumplir los 18, todavía forma parte de esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Entonces, bajo esa tónica, vamos a darle ese enfoque dentro de este marco legal que pues abarca no solamente a las personas adolescentes, sino incluso a los niños, porque las reglas o los tratados que en este momento les voy a compartir o les voy a comentar también tienen ese alcance, ¿sí? Es decir, que incluso pues hay menores de 12 años que pueden participar en algún hecho que la ley considera delito y también se debe de regir bajo cierto protocolo, cierta norma, según lo que se señala en este marco legal internacional. Entonces, por lo que respecta primeramente a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, podemos revisar el artículo 5, ¿sí? En el que se señala que cuando los menores puedan ser procesados deben de ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento, ¿sí? Entonces aquí se establecen ciertos parámetros respecto a esa especialización y esa separación que debe de llevar el adolescente o el menor de las personas adultas, ¿sí? Y aquí hace una referencia a cuando sean procesados, pero podemos llevarlo a la práctica o al tema que estamos estudiando respecto a que ese proceso pues propiamente puede tener inicio desde el momento de la intervención del policía y que por lo tanto desde un inicio debe de ser tratado con esa especialización para su debido respeto, sobre todo por lo que se refiere al interés superior del menor, ¿sí? Aquí se le debe de privilegiar ese aspecto de que sea un menor de edad y no darle ese mismo tratamiento por los parámetros que vamos a ver en unos momentos más. Eso por lo que se refiere al artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero también podemos mencionar algunas otras dentro de este marco legal internacional, como pueden ser las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad. Este artículo para mí es muy interesante y la verdad me gusta bastante poderlo analizar porque le da cierto imperio de investigación o de detención en las actuaciones al policía, porque si bien refiere que cuando el proceso pues le corresponde en ese momento intervenir al policía, puede realizar ciertas actuaciones que le dejan una amplia posibilidad de poder intervenir o de decidir sobre el futuro de esa persona que está deteniendo. En este caso, pues obviamente es un menor. ¿A qué me refiero con esto? Porque tal y como lo señala el artículo 5.1 de estas reglas, dice que pues el policía está facultado incluso para retirar los cargos contra el menor que él señala como delincuente en ese artículo, si consideran que la protección de la sociedad, la prevención del delito o la promoción del respeto a la ley y los derechos de las víctimas no exigen llevar adelante el caso. Es decir, aquí al policía se le está dotando de esa libertad o de esa facultad de decisión y no exige la norma el que forzosamente, a pesar de que sea una infracción o un delito menor, sí, que forzosamente lo tenga que llevar ante la Fiscalía o la Procuraduría de Defensa del Menor o el DIF, sino que él puede optar por regresarlo a su núcleo familiar, es decir, depositarlo ante sus padres o tutores para pues que le den el cuidado o la vigilancia. Según lo que respecta a este artículo 5.1 de las reglas en mención, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad. Es interesante el análisis de este artículo que les comento. Ahora, por lo que respecta a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, en lo que se destaca o en lo que nos interesa es sobre los derechos de los menores que se señalan en este artículo. Y sobre lo que nos vamos a detener para poder hacer pues referencia o hincapié o resaltar esa información es sobre la necesidad de personal especializado y capacitado. Sí, aquí todas este marco legal internacional nos va haciendo esa referencia y esa obligatoriedad para poder tener un personal especializado y capacitado. Y hace esa diferencia, ¿no? Entre una especialización y una capacitación, porque la especialización pues la podemos tener en una ocasión, es decir, pues tener los conocimientos generales o básicos
y en ese momento para poder actuar, pero la capacitación exige más allá de eso, tal cual como vamos a hacer referencia en nuestro artículo 63 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que exige esa capacitación, pero esa capacitación debe de ser constante, ¿sí? Debe de estar totalmente actualizada para que los operadores de este sistema, en tratándose de adolescentes, puedan actuar de la mejor manera. Entonces, eso es lo que señalan las reglas mínimas de las Naciones Unidas respecto a esta intervención de adolescentes. Perdón. Ahora, por lo que respecta a las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de su libertad, igualmente hace un señalamiento respecto a la necesidad de la especialización para todo tipo de operadores de este sistema, pero además hace el señalamiento acerca de la limitación de la coerción física y del uso de la fuerza. ¿Sí? Entonces, aquí también tenemos ese aspecto tan importante que tenemos que observar cuando nosotros revisamos la actuación del policía, o en su caso, para quienes son policías y en este momento nos están observando dentro de estas redes sociales, el que se tenga el conocimiento de hasta dónde se puede utilizar el uso de la fuerza pública respecto a la ley que tenemos en nuestro país para este tipo de actividades. Y pues tener bien presente que para adolescentes van a surtir ciertos límites que más adelante les voy a platicar con más detalle, porque ahorita nada más quiero agotar lo que respecta al marco legal internacional, ¿sí? Igualmente está señalado esta especialización respecto a este personal en otros dos instrumentos más, que son las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil y la Convención sobre los Derechos del Niño. Obviamente estos tratados también son coincidentes en hacer ese señalamiento respecto a estas medidas que deben de tener los estados y todas las autoridades e instituciones que son pues específicas para poder tratar a los niños y a los adolescentes que han infringido las leyes penales. Entonces, en este mar de leyes y de tratados y de reglas de carácter internacional, lo que vamos a poder delimitar es esa especialización que tanto les estoy comentando. Y pues prácticamente esa es la palabra o el término clave para poder actuar dentro de este sistema de justicia que implica adolescentes, porque sí se va a requerir una instrucción extra o especial para que todas las actividades que realicen los operadores pues sean de la manera más adecuada. Ahora, pasando a el ámbito local o nacional, pues obviamente nos tenemos que referir forzosamente al artículo 18 constitucional. Sí, en él se señala, en su párrafo cuarto, que el sistema de justicia integral para adolescentes debe de ir regido principalmente por rehabilitación y asistencia social. Es decir, que este sistema de adolescentes no es un sistema que tenga ahora sí que su centro de acción o su principal mira, ¿sí? Ni en que la persona adolescente enmiende su infracción mediante alguna pena privativa de la libertad, o en su caso con alguna reparación de daño por el daño que pudo haber causado algún particular o a la sociedad. O sea, ahí el centro de la justicia de adolescentes es el adolescente mismo y busca esa rehabilitación o esa nueva integración a la sociedad mediante programas asistenciales que deben de estar pues ya debidamente implementados en todos los centros de atención para adolescentes, ¿sí? No se va a buscar únicamente el que sea recluido para que pague lo que hizo estando en una prisión, ¿sí? O sea, aquí lo que se va a buscar es que el adolescente se integre, o sea, que si bien cometió esa infracción por la inmadurez de su desarrollo, tanto físico como emocional, como psicológico, pues también que pueda en ese propósito que tiene este sistema, el rehabilitarse, el integrarse, el ser una persona productiva,
debidamente integrada a su núcleo familiar y pues que esto va a repercutir en pues tener un buen ciudadano en la sociedad, ¿sí? Entonces a eso se refiere ese artículo 18 en su párrafo cuarto de nuestra norma fundante, ¿sí? Por lo que respecta al artículo, este mismo artículo, pero en su párrafo quinto, que justamente señala que la operación de este sistema, que va a estar a cargo de instituciones, tribunales, autoridades especializados, deben de estar orientadas precisamente a un tratamiento en internamiento. Pero aquí, pues se destaca ya esa palabra clave que les comentaba, que es la especialización, ¿sí? O sea, señala que tanto instituciones, tribunales y autoridades deben de ser especializados. Entonces, dentro de esta especialización, es obvio que debe de ir también ya inmerso el papel del policía, como más adelante lo vamos a revisar, ¿sí? Por lo que respecta al párrafo sexto de este mismo artículo, señala nuevamente, como les estaba indicando hace unos instantes, que la finalidad de este sistema de justicia integral para adolescentes es la reintegración social y familiar, ¿sí? Así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. Y el internamiento va a ser el último recurso, ¿sí? O sea, si bien es cierto, el internamiento forma parte de las medidas que se pueden llevar a cabo en este sistema de adolescentes, debe de utilizarse como un último recurso, ¿sí? Perfecto. Entonces, ya pasando al siguiente punto que les comentaba que íbamos a tratar, ya vamos a irnos adentrando a la actuación que debe de tener el policía primer respondiente cuando se trate de un primer grupo que debe de estar contemplado dentro de esa capacitación que deben de tener los policías. Y me refiero a los niños, ¿sí? Los niños hoy en día no están exentos a cometer alguna conducta que pues ciertamente puede infringir las leyes penales y que por lo tanto pues pueda constituir un delito, ¿sí? El niño, vamos a recordar que va a ser toda aquella persona menor a los 12 años, ¿sí? Es decir, antes, ¿verdad?, de que cumple esos 12 años. Y por motivos de que la ley así lo contempla, ellos van a ser inimputables, es decir, no se les va a poder fincar ningún tipo de responsabilidad penal ni en el sistema de adolescentes y mucho menos en el sistema de adultos. Y hoy en día, solamente bajo estos dos sistemas se pueden, pues no sé, procesar, por decirlo de alguna manera, aunque tal vez no sea la más acertada respecto a los adolescentes, porque aquí no van a recibir pues ciertamente la misma finalidad de pena, sino más bien va a ser un tratamiento para el adolescente. Pero no existe un sistema que juzgue a niños, es decir, a menores de 12 años. Por lo tanto, como estas personas menores de edad, menores de 12 años, son inimputables, la actuación del policía solamente va a limitarse a ser de custodia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que el policía únicamente va a realizar pues un papel de custodia, quiere decir que no puede llevar más allá la actuación de brindarle esa seguridad hasta poderlo depositar, ya sea en la Procuraduría de Protección al Menor correspondiente o bien pues no sé, a sus padres, a la persona que ejerza sobre ellos su patria potestad, su tutela o la persona de confianza bajo la cual se encuentre ese niño o niña, pues bajo esa vigilancia o cuidado. Pero es todo, ¿sí? Es decir, el policía sí puede llevar a cabo esa intervención, pero obviamente, al igual que al adolescente, no se le va a poder utilizar la fuerza pública para poderlos someter o neutralizar. Y aquí obviamente va a haber así como que ya un pequeño conflicto y que es lógico, ¿verdad? Que pues nos venga a la mente toda esa serie de situaciones donde los menores de 12 años ya forman parte activa y de una manera muy, pues no sé, preocupante, incluso escandalosa, de diversos, no solamente delitos aislados, sino que incluso forman parte ya de organizaciones criminales con actividades
que si bien, no sé, analizarlos bajo la óptica de un adulto, pues son actividades terribles o escalofriantes, pues ahora pensar esas actividades que las cometan menores de 12 años, pues viene siendo, yo creo que pues no sé, un conflicto muy grave para poderlo analizar. Pero no podemos negarnos a que hoy en día los grupos de crimen organizado es precisamente lo que hacen, o sea, tratar de cooptar a esos menores, precisamente porque son inimputables y obviamente son casi como carne de cañón para este tipo de grupos criminales, donde pues si bien a lo mejor un niño que pues en ese momento está siendo cooptado para este tipo de actividades criminales, pues ya puesta a disposición de alguna Procuraduría de Protección para que le den su tratamiento, su seguimiento, que lo pudieran colocar tal vez en alguna familia que se pudiera ser responsable de ese menor, darle sus tratamientos psicológicos o todo lo que conlleve el darle el tratamiento a este menor, pues ese menor es totalmente reemplazable, ¿sí? Es decir, igual, y si este menor tiene un final más trágico, y llega a perder la vida, como ha pasado cuando los menores los echan por enfrente para que lleven a cabo estas conductas criminales, pues bueno, o sea, llega otro en su reemplazo y pues se acabó, ¿no? Esto lo podemos analizar hoy en día también en literaturas tan importantes o de tan pues fino análisis como los que hoy en día acaban de ser publicados, y me refiero al libro de la doctora Saskia, que el cual puede también ser consultable para este tipo de análisis respecto a menores en estos grupos criminales. Entonces, esto es referente a la actuación del primer respondiente cuando se trata de menores de 12 años, únicamente es de custodia, ¿sí? Que los van a llevar o presentar inmediatamente ante la Procuraduría de Protección del Menor correspondiente y ahí va a terminar su intervención. Pero ahora bien, aquí es donde comienza también el reto, no solamente para el policía, sino para todos los implicados en este sistema, que debemos de darle ese análisis y esa exigencia que posteriormente se va a reflejar en esa necesidad que van a tener todas las instituciones policíacas y las entidades federativas que son responsables de llevar a cabo esa capacitación para que el policía, y me refiero al policía, a todo el policía, ¿sí? A todos quienes están actuando como policías hoy en día en nuestro país, tengan esta capacitación por las situaciones que voy a comentar a continuación. Primeramente hay que establecer que según la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, este grupo va a comprender desde los 12 años hasta los 18, es decir, hasta antes de cumplir los 18 años, ¿sí? Una vez cumplidos los 18 años, o sea, ese mismo día, si comete una conducta delictiva, automáticamente pasa a ser procesado bajo el sistema de adultos, ¿sí? Entonces, toda persona mayor de 12 años, pero menor de 18, va a ser considerado por adolescente según la ley especializada de la materia. Estos adolescentes, entre comillas, van a ser inimputables ante las leyes penales, es decir, no van a ser tratados o juzgados como adultos, pero sí van a ser responsables ante las leyes especiales. Es decir, nosotros podemos analizar que nuestros códigos penales de las entidades federativas o nuestro Código Penal Federal prevé cierto tipo de penalidades para un adulto, ¿sí? Así, haya esos límites de punibilidad para un adulto, para el menor de 18 años no va a ser así, sino va a ser responsable o va a seguir ese margen punible bajo el sistema que señala la ley de la materia. Y la diferencia obviamente estriba en que, como comentábamos hace unos instantes, nuestra norma constitucional en el artículo 18 señala ese tratamiento que va a implicar pues esa corrección dentro de la conducta del menor, que va a incidir principalmente en ese tratamiento, ¿sí? Es decir, va únicamente centrado a que este adolescente pueda desarrollarse de manera plena sin tener
pues no sé, o sea, esa situación de privación de la libertad en un centro que pudiera ser para adultos. Eso es totalmente contrario a lo que está previendo la norma constitucional. Pero bueno, como estos adolescentes ya son sujetos a un procedimiento especializado, sí deben de ser tratados bajo un sistema pues proteccionista, ¿verdad? E integral, que va a implicar que el policía tenga esa debida observancia a la forma en que se va a llevar a cabo la detención del adolescente, ¿sí? Entonces, de antemano, las conductas se saben que van a ser las mismas que están estipuladas en el código, en los códigos penales de las entidades federativas o en el Código Penal Federal. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos establecido que esas conductas van a ser totalmente idénticas a las que se van a llevar a cabo en materia de adultos, aquí lo que va a cambiar va a ser la forma de la detención, ¿sí? El trato que se le debe de dar al adolescente al momento en que el policía interviene, primero como primer respondiente y después como policía investigadora, ¿sí? Entonces, en este punto nos tenemos que detener un poco para establecer que el artículo 63 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en un primer momento, o sea, señala que esa especialización va dirigida a la policía de investigación, ¿sí? Y esto sí lo considero muy importante porque acuérdense que cuando hablamos de policía, pues en nuestra Constitución, según lo que señala el artículo 21 constitucional, no hace esas limitaciones o esas subdivisiones respecto a cómo se debe de integrar la policía hoy en día en nuestro sistema adversarial. ¿Qué quiere decir? Que el policía o la institución policíaca a su vez va a estar pues dividida según sus funciones, ¿sí? Comúnmente nosotros ya tenemos ese concepto de primer respondiente, ahora sí que como de uso diario, ¿no? Porque es lo primero que nosotros podemos tener a la vista cuando analizamos una carpeta de investigación, porque el policía primer respondiente es quien va a llevar a cabo el informe policial homologado y sus anexos. Entonces, sobre eso, digamos que no habría ningún inconveniente en tener ya claro el concepto de que ese primer respondiente pues va a ser la primera autoridad con funciones de seguridad pública que acude al lugar de la intervención. ¿Y qué quiere decir con esto? Que como el artículo 63 de la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes no señala esa especialización para el primer respondiente, pues da igual si esté especializado o no. Pues sí y no, sí debe de estar tal vez no especializado, pero sí capacitado en este tipo de intervenciones como primer respondiente. Por eso, tal vez aquí haga falta el que se adecue un poquito nuestra ley de adolescentes, nuestra Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, para poder invitar a todo el policía a que se capacite respecto a este tema en materia de adolescentes, ¿sí? Si nosotros tomamos la literalidad del artículo 63 de la ley de la materia, de la ley de adolescentes, pues nos daríamos cuenta que el resto de las policías quedarían excluidas de esta especialización. Ciertamente sí tiene pues un poco de lógica porque sería imposible especializar a todos los policías de México. Pero por otro lado, también sería, y esto, o sea, esto hago mucha referencia, mucho hincapié, porque pues si tal vez es imposible especializar a todos los jueces, a todos los magistrados, a todos los defensores, a todos los fiscales, pues mucho más difícil va a ser especializar a todos los policías por el tipo de trabajo que ellos realizan. Es decir, o sea, sus horarios no son como el horario que va a tener el resto de los sujetos del sistema penal adversarial, sino son horarios más comprometidos que implican tal vez un poco de mayor o más bien muchísimo más sacrificio que el resto de los sujetos, porque pues ahora sí que son pues en roles que tal vez no les permitan tener como tal esa especialización, pero no por ello se debe descartar que forzosamente sí deben de tener esa capacitación en cuanto a adolescentes. Y esto es básico, por lo que como estamos comentando en estos momentos, justo el momento de la detención
es donde se le debe de dar esa primera observación a los derechos humanos que se le deben de observar no solo a las personas en general, sino precisamente al grupo que conforma las personas adolescentes, ¿sí? De ahí la necesidad de esa capacitación a nivel general, es decir, para todo el policía. Ahora, ¿qué son las actividades o cuáles son ahora sí que los puntos indispensables para que pueda observarse una correcta actividad del policía primer respondiente cuando interviene en asuntos de adolescentes? Primero, y lo considero yo así de esa manera, es determinar la edad. O sea, no solamente determinar la edad, sino más bien poder establecer bajo sus criterios el que se está tratando con una persona adolescente. Hay ocasiones en que el adolescente obviamente no va a traer ninguna identificación consigo, o sea, no va a traer su credencial de la escuela, no va a traer su CURP, no va a traer ninguna otra cosa, o sea, va a andar nada más con su ropa con la que está vestido y se acabó. Pero el policía pues debe de determinar esa identificación de edad. Y aquí pues pueden haber pues diversos supuestos, porque hay ocasiones en que los muchachos de 17 años ya se ven pues suficientemente desarrollados como para no dar por hecho a la simple vista que se está tratando de un adolescente. Pero la misma ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes establece que si existe duda por parte del policía de que una persona es adolescente o niño, ¿sí? Se va a tratar como niño. Si la duda es entre si la persona es adolescente o adulto, se va a presumir como adulto. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? En que es más factible, es más lógico pensar que los adultos sí traen documento con lo cual se puedan identificar y por lo tanto dejar claro que es pues una persona mayor de 18 años. O sea, ahí ya no habría pues tema para tener duda. Pero cuando los muchachos, cuando los adolescentes, cuando los jovencitos no portan ninguna identificación, pudiera ser factible el que pues se tuviera esa duda. Y ante esa duda, la preferencia es que se presuma como un adolescente, ¿sí? Para poder solicitar esa identificación, pues puede haber diversos documentos, ¿sí? O sea, pueden ser documentos, como les comentaba, la credencial de la escuela, el CURP, ¿sí? O cualquier otro documento que pudiera establecer esa minoría o mayoría de edad, ¿sí? No solamente basarse en esa presunción que pudiera tener el policía respecto a la edad. Y posteriormente, ya estando en sede ministerial, bueno, eso ya le correspondería ahora sí llevarlo a cabo al fiscal, pues los documentos oficiales que pudiera hacer llegar la familia o en su caso los dictámenes periciales como pudieran ser una pericial médica u odontológica para poder establecer ahora sí la edad real de esa persona. Pero mientras el policía está interviniendo, lo que le corresponde a él es darle ese tratamiento de adolescente cuando no tenga esa certeza de que se trata de una persona adolescente o adulto. Esto va a tener ciertas implicaciones al momento en que se analice esa intervención desde la audiencia inicial. Entonces, sí es importante la observancia a este precepto que señala la ley nacional. Ahora, por lo que respecta, amigos, a lo que es el uso de la fuerza y que lo mencionábamos hace unos minutos respecto a las reglas internacionales que daban origen a pues a esta observancia en materia de adolescentes, sí hay que tener muy en claro que anteriormente esto de uso de la fuerza lo utilizábamos pues prácticamente bajo ciertos criterios o tesis que la primera sala había establecido desde pues hace ya años atrás, que pues eran cierta pauta, ¿verdad? Para que las autoridades policíacas pudieran hacer este uso de la fuerza pública. Pero hoy en día ya tenemos una ley sobre uso de la fuerza, ¿sí? Entonces, en esta ley ya se señalan la manera o los principios con la cual se puede aplicar,
igualmente pues los niveles en el uso de la fuerza y cómo irlos aplicando según esa necesidad o esa racionalidad o esa proporcionalidad. Pero sí hay que mencionar también que precisamente en esta Ley Nacional de Uso de la Fuerza, en su artículo 16, señala que las instituciones de seguridad van a emitir protocolos de actuación que van a ir con perspectiva de género para niñas, niños y adolescentes. Todo esto, pues en la debida protección de los derechos humanos de estas personas, así como también deben de emitir manuales, o sea, esto va dirigido a que estas instituciones de seguridad que van de la mano de las entidades federativas tienen esa obligación de hacer esos manuales para dar a conocer a su personal de seguridad pública cómo realizar debidamente o con qué técnica van a utilizar el uso de la fuerza pública y van a describir las conductas que deben de realizar por parte de los agentes policíacos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, que cada entidad debe de ser responsable de que sus policías tengan ese conocimiento para uso de la fuerza, tratándose de niños, de adolescentes y de adultos, ¿sí? Y de igual manera, o sea, deben de tener manuales o protocolos para otro tipo de poblaciones vulnerables, como pudieran ser, pues no sé, igualmente los migrantes, para personas de comunidades LGBTI, etcétera, ¿sí? Entonces, en lo que nos ocupa, que son los niños y los adolescentes, y cuando me refiero a niños, lo hago con el debido respeto a la inclusión de género, o sea, me refiero a niños y niñas, y cuando me refiero a adolescentes es a sexo femenino y a sexo masculino y a todos los demás que se quieran integrar en sus diversas identidades sexuales, ¿sí? Pero a lo que nos referimos es, en esta ocasión, a el uso de la fuerza para niños y adolescentes. Por lo que respecta a niños, el uso de la fuerza es muy claro. O sea, lo único que se puede aplicar es la disuasión verbal. Ojo, aquí siempre yo hago mucho hincapié que el uso de la fuerza debe de estar, pues, registrado, ¿no? ¿Y dónde se va a registrar? Pues en el informe policial homologado. En ocasiones, en el informe policial homologado, vemos que el anexo de uso de la fuerza lo dejamos en blanco, viene tachado, dice no aplica, no se usa la fuerza. No, claro que se debe de usar la fuerza porque en esta propia ley nacional sobre el uso de la fuerza se señala que el uso de la fuerza inicia desde la disuasión verbal. Es decir, cuando el policía utiliza comandos verbales para poder darle una orden a un niño, adolescente o adulto, está usando la fuerza, ¿sí? Cuando el policía le ordena que baje el arma al suelo, que ponga sus manos donde él las puede ver o que las ponga sobre la pared, está usando la fuerza. Eso se debe de quedar registrado en su informe policial homologado. Entonces, por lo que respecta a niños, no hay vuelta de hoja, ¿sí? Lo que está establecido para poderse aplicar es únicamente la disuasión verbal. Y aquí vamos a entrar en el dilema o en la discusión o en la duda respecto a qué va a pasar con aquellos niños que ya forman parte de grupos criminales ya ahora sí que de alto rango y que pues esos niños están con ciertas finalidades, es decir, están ya dotados de un arma de fuego de un calibre escandaloso, y que su misión es matar, ¿sí? Y que por lo tanto, pues no van a dudar en que si un policía se acerca, pues le va a disparar. Bueno, aquí vamos a tener que aplicar pues otro tipo de tratamiento, pero no respecto al uso de la fuerza para poder reducir al niño, para poder someter o neutralizar al niño, sino más bien se va a tener que aplicar bajo la óptica de una legítima defensa de una persona que antes, ¿verdad?, de ser policía, pues es una persona, es un ciudadano mexicano que tiene también ese derecho a salvaguardar su vida y obviamente pues la vida de terceros. Entonces, bajo esa tónica se pudiera analizar, ¿verdad? Bajo esa perspectiva,
pero no bajo la perspectiva de reducir el movimiento o la actividad que pudiera estar desarrollando un niño, ¿sí? Cuando eso está debidamente delimitado y cuando el policía puede utilizar únicamente esa disuasión verbal para poder pues, contener a un niño mediante esos comandos verbales, así es como lo debe de utilizar. Ojo, aquí estos comandos verbales no pueden ser los mismos que un policía puede emplear para un adulto. No es, digamos así que del desconocimiento, porque yo creo que pues al menos en nuestro país, todo mundo no sabemos alguna que otra, poquitas palabras altisonantes que en algún momento pudieran ser como de mayor fuerza para poder dar alguna indicación, que si bien los policías pueden utilizar este lenguaje para poder dirigirse a algún adulto sin la mayor consecuencia, con los niños no puede ser así, ¿sí? Es decir, con los menores de 12 años, el policía no puede utilizar ningún lenguaje agresivo, ni discriminatorio, ni vejatorio, ¿sí? Pasando a adolescentes, ¿sí? Para mayores de 18 años y menores de 12, la aplicación del uso de la fuerza es igual que para la de un adulto. Es decir, el policía puede utilizar la disuasión verbal, puede utilizar la reducción física de movimientos, puede usar el uso de armas incapacitantes no letales y puede usar el uso de armas letales, ¿sí? Entonces puede usar toda la escala de niveles en aplicación de uso de la fuerza que señala la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, siempre y cuando pues esté debidamente justificada bajo los principios que rigen esta ley para aplicar esta fuerza, ¿sí? Por eso, y al mismo trato que a los adultos, cuando se aplica esta fuerza, siempre debe de estar debidamente justificada bajo esos principios, pero registrada, ¿sí? Aquí yo creo que también es una de las palabras claves para que esa utilización de la fuerza, pues no se vaya a prestar a que fue alguna lesión, que fue alguna tortura, que fueron malos tratos, sino que fue consecuencia de la misma actividad, ¿verdad? De la misma dinámica de la detención, de que sí hubo un enfrentamiento, de que sí hubo una persecución, de que sí hubo una agresión por parte del adolescente y por lo tanto el policía está totalmente facultado para poder reducir a ese adolescente o en su caso defenderse haciendo uso de su legítima defensa y que ese adolescente pues quede formalmente detenido para posteriormente ponerlo a disposición ante la Fiscalía Especializada. Ahora, vamos a concluir esta charla haciendo señalamiento de, pues, llamamos de esta manera, de una especie de pasos, ¿verdad? Los cuales podemos seguir para poder llevar a cabo pues esa detención en materia de adolescentes. Bueno, se hace el señalamiento que son como pasos, pero estos pasos en realidad pues no deben de ser de manera limitativa, ¿sí? O sea, nada más se explican a manera de esquema, de tal suerte que el policía pues puede tener esa capacidad o esa facultad o la libertad de decidir de qué manera va a llevar a cabo su intervención, pero por lo que respecta a un análisis que se pudiera llevar a cabo, pues eso sería lo que se observaría para pues ahora sí que observar esa debida detención, este procedimiento especial que van a tener los adolescentes, ¿sí? Como punto número 1, pudiéramos decir que pues la detención se debe de realizar bajo un esquema de protección de derechos humanos, ¿sí? En ese punto número 1 se va a tener que observar que el policía no perjudique de ninguna manera a la persona adolescente en cuanto a su reputación, a su patrimonio, o sea, que esa observancia de derechos humanos sea de manera integral. Y por lo tanto, esa respuesta policial siempre debe de ser proporcionada a las circunstancias que está en ese momento viviendo, o sea, lo que está este mismo policía interviniendo. Bajo este esquema,
vamos a inmediatamente a pasar al segundo paso, digámoslo así, que es el uso de la fuerza según la norma, es decir, según lo que establece el artículo 74 en su fracción tercera de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, donde ciertamente se señala lo que hace unos momentos les acabo de decir, que la policía puede usar dentro de este uso de la fuerza, la persuasión o la disuasión verbal, la reducción física de movimientos, el uso de armas incapacitantes no letales, así como el uso de armas letales o la fuerza letal. Muy bien. Es que me volteo a ver tantito el chat de aquí de Facebook. Muchas gracias por sus comentarios y pues no, saludos a todos de todos lados donde se están conectando. Muy bien, como tercer paso, dentro de esa misma garantía al respeto a los derechos humanos del adolescente, también se debe de velar por el debido cumplimiento a estas normas relativas a la protección jurídica del adolescente, ¿sí? Estas normas están contenidas en su totalidad en la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes y en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero pues todo va a ir redundando en que se actualice o que se observe siempre esa diferencia o pues sí, esa diferencia en cuanto a que si se lleva a cabo la detención a un menor de 12 años, inmediatamente se debe de poner a disposición a la Procuraduría competente, ¿sí? Es decir, dependiendo de su entidad federativa, ya sería al DIF, al PRONIF o al sistema que se tenga en cada estado. Por lo que respecta a la detención, pues es importante pues siempre salvaguardar como les comento, estos derechos humanos del adolescente y pues que se utilicen todas las medidas de seguridad que realiza la policía con respecto de personas para salvaguardarlas, para evitar que sigan cometiendo infracciones o delitos. ¿Y qué quiere decir? Que inmediatamente los deben de poner a disposición de la autoridad competente. Muy bien. Como siguiente paso, se le deben de informar, al igual que a la persona adulta, ahora como para el adulto es la lectura de derechos, ¿sí? Para el adolescente no puede ser como tal esa lectura de derechos, ¿sí? O sea, no se le puede emplear o no se le puede hablar con ese mismo idioma, con ese mismo lenguaje, ¿sí? Sino que el policía está obligado a bajar ese tecnicismo en sus palabras, en su vocabulario, para que el adolescente, o en su caso, pues el niño al que se le va a explicar qué es lo que está sucediendo, por qué se le va a poner a disposición de una procuraduría, o al adolescente cuando se le va a poner a disposición de la fiscalía, pues sepa qué es lo que está haciendo. Entonces, se le tiene que informar los hechos que cometió y que por lo tanto, o sea, esos hechos son imputables a su persona, ¿sí? Pero el policía le tiene que explicar, ¿verdad?, de qué es lo que se trata esa intervención que le está realizando. Le debe de explicar también las razones motivadoras de su detención, ¿sí? Y le debe de explicar los derechos que le asisten. Entonces, aquí no es como en el sistema de adultos una lectura de derechos, ¿sí? Es una explicación de derechos. Entonces, le tiene que decir por qué motivo está detenido o se le está deteniendo, ¿sí? Obviamente, si le dice, usted es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, bueno, pues a lo mejor el adolescente no va a captar, esa información de la manera más óptima. Entonces, se tiene que bajar ese tecnicismo para explicarle que a pesar de que se le va a llevar ante la fiscalía, sí, todavía él no está, ahora sí que en calidad de culpable, que todavía tiene que pasar un proceso o ciertos trámites, que va a estar acompañado, aparte de sus padres o de su tutor, de una persona que lo va a defender, que va a ser su defensor, que va a ser un abogado, o sea, se le tiene que explicar de tal manera que él entienda de qué se trata. Y a lo mejor este proceso es así como de que, o sea, es muy complicado o es muy, pues no sé, ¿verdad? O sea, es muy tardado para poderse explicar, pero sinceramente así es. ¿Y por qué es así? Porque va a llegar un momento en que esta persona adolescente pueda comparecer en una audiencia inicial y lo primero que le va a preguntar el juez de control especializado en adolescentes es, ¿entiendes por qué estás aquí?
¿sí? ¿Sabes qué hiciste? ¿Sabes por qué estás aquí? Y en un primer momento, o sea, la primera persona que va a tener ese contacto con el adolescente, pues va a ser este policía primer respondiente. Entonces, si el adolescente dice, no, pues la verdad no sé, nunca me dijeron, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar incurriendo en una serie de situaciones contrarias a lo que al adolescente se le debe de salvaguardar, ¿sí? Entonces, este paso es muy importante para que el adolescente pues sepa por qué motivos está siendo detenido. Muy bien, por lo que respecta al siguiente paso, siempre se debe de realizar la intervención policíaca dándole esa debida observancia a todo lo que implica la persona adolescente, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede observar en la persona adolescente? Primero, su sexo. Si la persona adolescente es del sexo femenino y si va a ser sometido a alguna inspección o como comúnmente le decimos alguna revisión, no solamente debe de estar realizada por una persona que sea de su mismo sexo, sino incluso y de manera preferente debe de estar pues acompañado de una persona que sea quien pues tenga su tutela o su patria potestad o los responsables directos que pueden ser sus padres. Tal vez en la dinámica de una inspección pues no se lleve a cabo de esta manera precisamente porque cuando se detiene o cuando se restringe temporalmente a la persona para poderle hacer la inspección, todavía no se tiene pues ese entendimiento o esa certeza de que se está tratando a un adolescente. Por eso, ojo, o sea, mucho cuidado cuando tengamos que analizar este tipo de actividades, ¿sí? Porque no nada más es el que se observe si es hombre o mujer o el grupo con el que se identifique, es decir, o sea, a lo mejor pues el adolescente en apariencia sea del sexo masculino, pero pues si él se identifica con el sexo femenino, se debe de observar ese derecho que él tiene para no ser ahora sí que violentado en su intimidad por una persona que él considera del sexo opuesto, ¿sí? Igualmente, si tiene algún tipo de discapacidad, no solamente física, sino también psicológica o mental, se le debe dar también esa observancia cuando el policía intervenga en una revisión preventiva en materia de adolescentes. Muy bien. Ahora, por lo que respecta al siguiente paso que les comentaba, o sea, que no son de manera limitativa, pero pues sí da cierto parámetro dentro de las actividades que debe de realizar el primer respondiente, es el traslado, ¿sí? En el traslado, también debemos de observar lo que señala la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, porque pues sí hace ese hincapié de que forma parte de las obligaciones generales para las instituciones de seguridad pública, las cuales están señaladas en el artículo 74, que ese traslado también pudiera llegar a ser necesario el que antes de que se traslade la persona a la sede ministerial sea acompañado por pues por algún adulto, que en este caso pudiera ser sus padres, sus tutores, o sus responsables legales, ya sea quien tenga la patria potestad sobre el mismo, ¿sí? Entonces, cuando se habla de traslado, desde el lugar donde se llevó a cabo la detención hasta la sede ministerial, debe de estar debidamente protegido de tal manera que no se vaya a violar ninguna situación respecto a su integridad, a su intimidad, a su pues derecho a no ser exhibido, ¿sí? Por lo tanto, debe de estar trasladado en un vehículo cerrado, ¿sí? Es decir, una patrulla no va a ir en la parte de la caja donde se puede exhibir, ¿sí? Y debe de estar siempre trasladado, de preferencia, en una patrulla que tenga debidamente identificado su institución, ¿sí? Es decir, pues si es de la policía municipal, del estatal o de cualquier otro. Es muy importante sobre esto hacer un análisis y un estudio muy minucioso respecto a esas obligaciones generales que se señalan en el artículo 74,
porque va a formar parte de lo que en determinado momento la defensa va a argumentar respecto a si se llevó a cabo la detención de la persona adolescente de manera correcta o no. Pero bueno, eso lo vamos a terminar en un momentito más para poder señalar que como siguiente paso es precisamente la notificación a los padres, a los tutores o representantes legales, obviamente siempre que se cuente con los datos necesarios para su localización. Es decir, cuando el policía está enterado de que está tratándose de un adolescente, la persona detenida le debe de solicitar a este mismo el que le proporcione el teléfono de los papás o de las personas que acabo de mencionar, y el policía debe de realizar esa llamada inicial, ¿no? Es decir, avisar a sus padres que se está llevando a cabo una detención del adolescente, ¿sí? En caso de que no se tenga el dato, es importante que el policía lo comunique inmediatamente al fiscal, de tal manera que este fiscal pueda hacer aviso igualmente a la Procuraduría del Menor que corresponda. De la par a esto, la secrecía en las actuaciones en materia de adolescentes es vital. Si bien es importante que el policía lleve registro de todo lo que ocurrió en su intervención, si toma alguna fotografía con su celular o con su cámara que le fue proporcionada por su institución, no se debe de difundir ningún tipo de imagen del adolescente, porque eso correría bajo la responsabilidad de ese policía. Es decir, sí es bueno, ¿verdad?, que el policía tenga su registro y que utilice los medios tecnológicos que tenga a su alcance para poder, ahora sí que tener ese apoyo al momento de poder realizar su informe policial o para cualquier otra situación que requiera esos datos, y que lo tenga resguardado bajo su más estricta responsabilidad en su dispositivo, y que no vaya a ser que por ahí se le pierda, se le filtre esa información, porque pues esos datos son importantes que se mantengan en la secrecía por tratarse de ese adolescente. Si tratándose de un adulto es importante que no se distribuya una información que debe de estar debidamente resguardada, con el adolescente es mucho más importante, pero no, o sea, no, digamos que esto va a incidir en la propia imagen del adolescente, ¿sí? Es decir, con esto se busca salvaguardar su honor, su propia imagen, su intimidad, su protección, de manera integral al poder guardar esas imágenes. Entonces, pues ya finalizando ahora sí esta charla, hago hincapié en esas obligaciones generales que se deben de observar por parte de las instituciones de seguridad pública. Y vuelvo a mencionar lo que en un principio les señalé. Si bien el policía primer respondiente no es exigible, según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que sea una persona especializada, sí es importante el que reciba una capacitación, pero trascendente, para que pueda llevar a cabo sus intervenciones al momento de la detención. Ojo, el artículo 63 que les comento, en su fracción sexta únicamente señala a policías de investigación como los especializados, pero el policía de investigación no es, ahora sí que literalmente al que le corresponde llevar a cabo la intervención de primer respondiente. El policía de investigación es el que posteriormente va a recibir la indicación o la línea de investigación del fiscal para poder llevar a cabo la investigación, ¿sí? Pero el primer respondiente va a ser cualquier policía, es decir, va a ser el policía municipal, el policía estatal, la Guardia Nacional, el Ejército o cualquier otra institución policíaca de las entidades federativas. Todos ellos son primeros respondientes. Y si no tienen esta capacitación, si no tienen esta debida información, van a llevar a cabo una detención, y si no acatan estas obligaciones contenidas en el 74 de la ley especializada en adolescentes, pues sí se va a incurrir en ciertas anomalías que pudieran incidir posiblemente en una mala intervención, lo cual se va a hacer valer durante la audiencia inicial. De manera muy rápida, muy general, recapitulando, dentro de esas obligaciones está el utilizar el lenguaje adecuado y comprensible para dirigirse a la persona adolescente, ¿sí? De igual manera,
sobre el uso de la fuerza, obviamente es importante que también nos remitamos a la ley de la materia, pero de manera general, el uso de la fuerza va a ser guiada o regida bajo los principios que se señalan en esta ley. Pero si nosotros analizamos el artículo 74 que les comento en su fracción segunda, se hace una indicación respecto a las obligaciones que pues tal vez sea un poquito contraria a lo que pudiera ser el uso de la fuerza, ¿no? Porque se señala que se debe de abstener de aplicar las esposas o los candados de manos a las personas adolescentes detenidas, a menos de que exista un riesgo inminente y fundado de que la persona se pueda causar un daño a sí misma o a otros, ¿sí? Pero abstenerse de esposar a la persona adolescente quiere decir que tal vez durante el momento de la detención sí sea necesario mediante uso de la fuerza, ¿sí? O sea, bajo el esquema o el parámetro de análisis de uso de la fuerza, se puede razonar que se le aplicó el candado de manos para poderlo someter y poderlo introducir a la patrulla, pero pues muy seguramente si la persona ya bajó su nivel de adrenalina, de estrés, de ira o de lo que en ese momento tuviera, y si no es necesario el que se mantenga esposado, se le deben de retirar esos candados de mano para no incurrir en esa violación a esa responsabilidad o esa obligación que señala el 74, ¿sí? Igualmente, el permitir a la persona adolescente el que sea pues siempre acompañado por la persona que ejerza su tutela, su patria potestad o sus padres es otra de las obligaciones que debe de salvaguardar el policía primer respondiente. Y esto se los mencioné también a la hora del traslado. O sea, si forma parte de las obligaciones del policía el que se le avise a las personas responsables del adolescente, si en ese momento se constituye ese lugar, no puede ser pues pretexto, ¿verdad? El que no se le permita siempre estar acompañado por esa persona. Entonces, esto también forma parte de esas obligaciones. Posteriormente, el realizar inmediatamente el registro de la detención, obviamente en el Registro Nacional de Detenciones, y pues por lo que respecta a la información que se le debe de brindar al adolescente, pues siempre debe de ser a su nivel. Para finalizar, pues poner a la persona adolescente inmediatamente y sin demora a disposición de la gente del Ministerio Público especializado. Entonces, pues bueno, estimados amigos, esto así en pocas palabras es lo que podemos apuntar respecto a este tema de la intervención policial respecto a personas adolescentes. No sé si por aquí, déjenme ver si hay alguna pregunta así en particular y si no, pues les agradezco muchísimo su atención. Saludos al Estado de México. Es que saben qué es lo que sucede, es que los comentarios se van muchísimo más para arriba y como que ya no hay oportunidad de poderlos recuperar. Pero bueno, como les comento, no se preocupen por eso. Ya saben que de igual manera, la primera oportunidad yo reviso los comentarios, por ahí les doy respuesta. También de igual manera, si ustedes consideran enviarme algún mensaje, igual a través aquí de Facebook, a través de mi Facebook personal, me encuentran con mi nombre completo, es Esperanza Soto Alonso, y yo con todo gusto les voy a dar respuesta a cualquier comentario o pregunta. Y pues sin más, estimados amigos, les agradezco como siempre su valiosa presencia en esta página, en esta charla. Agradezco también muchísimo al licenciado Eric Vázquez y pues felicitarlo, ¿no? También por el gran éxito de esta página Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla, que ha estado creciendo, se sigue manteniendo y es, pues yo considero una de las mejores páginas sobre difusión de este tipo de material jurídico. Pues les agradezco de nueva cuenta su presencia. Si ya no nos vemos aquí en alguna otra clase, pues les deseo lo mejor en estas fiestas, a seguirnos cuidando mucho porque todavía estamos bajo pues esta terrible pandemia que nos ha traído bastante tragedia, pero pues hay que seguir redoblando los esfuerzos, exagerar un poco las medidas de prevención a esta enfermedad de COVID-19, pero pues también no por ello hay que dejar de lado pues la alegría de estar con salud, de estar
con trabajo, de tener oportunidades de capacitarnos como esta. Y pues sin más les deseo que pasen una feliz Navidad. Mis mejores deseos para el año que comienza, que sea de gran éxito, de prosperidad y sobre todo de mucha salud. Les agradezco muchísimo su atención y les mando un gran saludo y un abrazo. Gracias, hasta luego.